Señor, por este día, gracias Señor por darnos la oportunidad de ver la luz del día, poder Señor respirar tu aire, Padre, el cual es gratuitamente para nosotros, Padre. Gracias por poner en nuestro corazón el estar aquí, Señor, reunidos, Señor, para cantarte cánticos de alabanza, Señor, a tu nombre, para compartir, Señor, con nuestros hermanos, y así, Señor, edificarnos, Señor, en la escuela dominical, y así que tu palabra sea expuesta también, que seas tú el que dirija todo, Padre. Gracias, Señor, por utilizar instrumentos viles, Señor, para llevar tu palabra sagrada, Padre. Guárdanos, Señor, en este día, en el nombre de Cristo, nuestro Rey Salvador. Amén. Yo quiero invitarlo a que vayamos a Amós, capítulo 8, el versículo 11 y el versículo 12. Yo le puse por tema hambre y sed por la palabra de Dios. Dice así Amós 8, del 11 y el 12. He aquí, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Aquí veremos hoy algo de historia principalmente. También vamos a ver la responsabilidad de la iglesia y los siervos del Dios viviente en proclamar la palabra, para que esa hambre y sed de escuchar no suceda por falta de evangelizar. Como también veremos todos los detalles y evidencia que un fiel siervo de Dios debería tener en su vida para tener hambre y sed de la palabra, y cómo se puede aumentar en cada uno de nosotros. Si vemos estas palabras del Señor aquí, podemos observar que había una señal del gran disgusto de Dios. Y sabías, hermano, que en cualquier momento, y más en un tiempo de angustia, un hambre y sed de la palabra de Dios es el juicio más doloroso que se podría experimentar. Aquellas personas que han desperdiciado el tiempo, quizás algunos yendo a iglesias y se aburren cuando se predica la palabra. Personas solo buscan de motivación. Otros van a la iglesia a pasar el tiempo. Y algunos jóvenes vienen a sentarse porque sus padres los traen y no ponen interés en oír la palabra de Dios. A ti, amigo, a ti, hermano, personas que puedan estar invitadas, la hambre que vendrá de escuchar la palabra de Dios es más dolorosa y necesaria que el alimento que utiliza para saciar tu estómago. Esta hambre y sed de la palabra es la que llena tu alma y te satisface eternamente. Si podemos ver el contexto histórico de este libro, Amós era una persona humilde que había pasado la mayor parte de su vida cuidando ovejas de otros. No había sido instruido en ninguna de las escuelas de los profetas que habían sido iniciadas por Samuel. En los días de Amós, el reino del norte, Israel, seguía estando profundamente involucrado en los cultos a los becerros de oro. Aunque Amós, imagínense, era de una ciudad del reino del sur, Judá, Dios lo escogió para que fuese al reino del norte, que es Israel, para que predicase su mensaje de juicio venidero. Aunque en ese tiempo el reino del norte, que es Israel, se había vuelto rico y próspero, sin embargo, espiritualmente fue un tiempo de corrupción y decadencia moral. Durante el tiempo de prosperidad de Israel, la nación rechazó a los profetas. El pueblo estaba caracterizado por las riquezas, el descuido moral y el desinterés en las cosas de Dios. Lamentablemente hoy en día, estas idolatrías las estamos viviendo. No pensemos que ese pueblo de Israel era diferente a lo que pasa hoy en día. En nuestros tiempos,
Muchas personas también solo piensan en riquezas, sin poner en primer lugar a Dios. Es un desinterés en las cosas sagradas. Las encontramos actualmente en nuestros tiempos. En ese tiempo fue una tarea de Amós y posteriormente de Oseas intentar la malvada Israel, evitando que caiga en destrucción y poder traer a esa nación al Señor. Y algo interesante de este mensaje es que fue proclamado en la ciudad de Betel, que era uno de los centros de los cultos al becerro. Y Amós predicó un enérgico mensaje de reprensión y de juicio. Y podemos ver que Amós se enfoca en dos pecados primordiales de Israel. Primeramente, una ausencia de adoración verdadera. No estaban buscando al Señor de corazón. Y la segunda era una falta de justicia, no siendo justos con sus vecinos. Y podemos ver al leer esta porción donde se da esta advertencia y nos deja claro, hermanos, que la palabra de Dios, si tú no estás saciado verdaderamente, y debes estar lleno de la palabra para que te dé más claridad de las cosas que el mundo te ofrece. Y la palabra de Dios nos lleva a creer, porque el oír la palabra intercede y nos provee del don de la fe. Como nos dice Romanos 10:17, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos, edifiquémonos en la palabra y alimentemos a otros con lo que Dios nos ha provisto, con lo que Él ha querido que conozcamos, y proclamemos con gozo, con pasión, su palabra bendita. Vendrán tiempos que muchos tendrán hambre y sed de oír la palabra de Dios, y hagamos nuestra misión de llevar la palabra a oídos de todo aquel que se encuentre entre nosotros, y que esa falta de oír la palabra no sea porque no tuvimos el valor de hablar del Señor. Debemos tener ese amor por las almas sedientas, porque un día tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos con los dones que Él nos otorgó. Y que nuestro ejemplo sea verdadero, que la luz que vive en nosotros ilumine y convenza a los que están a nuestro alrededor. Dice Judas 1:22, algunos que dudan, convéncelo. Son la Reina Valera, pero en la Biblia de las Américas dice, y tened misericordia de algunos que dudan. Debemos velar unos por otros como iglesia, como hermanos, fielmente, con prudencia. Es dar un buen ejemplo para todos. Y esto se debe hacer, hermanos, con compasión, haciendo una diferencia entre el débil y el más enérgico. Algunos se deben tratar con ternura, pero exhortando, hermanos, siempre exhortando a los terrores del Señor por los pecados. Y todos esos esfuerzos conjuntos se deben unir en contra del pecado. Y se deben tomar un debido cuidado para evitar que sean cometidos esos pecados. Es tener una comunión con esas personas que se nos acercan y alejarlos de la tiniebla. En el tiempo de Amós, el pueblo estaba viviendo la vida sin importarle lo que le agradaría a Dios, y menospreciando las buenas enseñanzas, cerrando su corazón y sus oídos al Evangelio de salvación. Ellos, al igual que en nuestros tiempos, en algunos casos, estaban escuchando maestros conforme a sus propios deseos. Solo deseaban escuchar mitos. Pero Dios le dijo que llegará el momento que tendrán esa hambre y sed por escuchar su palabra. Y es cuando tendrán esa comezón de escuchar. Y al final tendrán falsos maestros que se deleitarán sus oídos con sus vanas palabras. Por así decirlo, palabras de motivación y no palabras que enfrenten el pecado y los lleven al arrepentimiento. Cuando tenemos, hermanos, una fe viva y reconociendo la bendita esperanza que nos espera junto a nuestro Señor, nos ayudaría a nosotros a castigar el pecado y no satisfacer la carne, siempre con el deseo de oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros como iglesia? Hemos sido llamados a proclamar el Evangelio, la palabra inspirada de Dios. En nuestros tiempos se está viviendo como el pueblo del norte, Israel,
que iglesias no quieren predicar todo el concepto de Dios para estar agradando a personas inmorales, que si no se arrepienten y cambian su estilo de predicar lo que Dios estableció en su palabra, pues el juicio que le espera por destruir armas será severo. Aquellas iglesias dañadas por no estar apegados a los mandamientos de Dios, y aquellas que no aborrecen todo lo malo que la sociedad propone y aprueba como bueno lo que Dios aborrece, ellas tendrán consecuencias negativas eternas. Cuando Dios visita, hermanos, iglesia apóstata, aquellas iglesias que se apartan de Dios, sus planes como iglesia y sus esfuerzos para encontrar un camino de salvación no les será de ninguna utilidad. Y aquel supuesto ministro amable y celoso moriría a falta del agua de la vida que solo Jesucristo puede otorgar. Dice, hermanos, no todo el que dice Señor, Señor es un verdadero siervo del Omnipotente. Dice 2 Timoteo 3 del 1 al 5. ¿Qué dice? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo estamos viviendo, sí. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros o ambiciosos, vanagloriosos, soberbios o arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. Es algo que siempre, precisamente estuve hablando con mi esposa ayer, y era que Satanás nunca va a venir que yo soy Satanás. Dice que él viene como oveja, bien disfrazado, porque si viniera así, como lo que él es, sabe que él va a ser rechazado. Entonces eso es lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias. Personas que solo quieren enriquecerse. Personas que no piensan en las almas que el Señor ha puesto ahí para que escuchen. Y por eso nosotros como pueblo de Dios debemos estar escudriñando la palabra para no ser utilizados por falsas enseñanzas que aquellos malvados traen a las iglesias. Israel tuvo un tiempo que anhelaba con ansias escuchar la palabra de Dios, pero Dios no se hacía presente. Y será lo mismo que pasará, hermanos, que habrá muchas personas que tuvieron y aún tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y la rechazan. Y luego tendrán esa hambre y esa sed de escuchar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. En 2 de Crónicas 15:3 nos dice: por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. En 1 Samuel 3:1 pasa lo mismo. Dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Crónica nos dice que estuvo sin el Dios verdadero por muchos días. Y en 1 Samuel dice que la palabra del Señor escaseaba. Hambre y sed de la palabra de Dios. Y durante el cautiverio no pudieron hallar la palabra del Señor. El querer, hermanos, el querer y el no poder encontrar la palabra de Dios traerá angustia y ansias a muchos. Si vamos a 1 Samuel 28, el versículo 5 y el 15, puse el 6 y el 15, porque trata de la historia de Saúl y la mujer vidente. Sabe que Saúl buscaba del Señor y no podía encontrar al Señor. Entonces recurrió a que le trajeran a Samuel, ya Samuel que había muerto. En el 6 dice: y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta.
Entonces ahí viene la historia de Saúl vistiéndose, tapándose como rey para que no lo conociera, y fue la mujer vidente. Entonces salta al 15, ya después de esa historia, dice, entonces Samuel, después que hizo subir a Samuel, entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y esto lo voy a traer a hacer hincapié en esa hambre y sed de la palabra que vendrá. Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueño. Por eso te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. Es increíble que mientras Samuel estaba viviendo, si vamos a la lectura, nunca leemos que Saúl va a consultar con él en sus dificultades. Y hubiera sido bueno para él si él lo hubiera hecho. Pero ahora que Samuel ha muerto, él dice, hazme venir a Samuel. Muchos hermanos de los que desprecian y mortifican a los santos y ministros de Dios al estar en vida, ¿sabe qué? A los pastores lo humillan, lo rechazan. Cualquier cosa, usted va a predicar como siervo del Señor, hablarle a alguien, lo rechazan, lo escupen, lo maldicen. Esas personas serían felices de tener de nuevo en vida a esas personas para consultarlo y escuchar sus sabios consejos que están apegados a la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, vendrán días en que le mandaré esa hambre, pero no hambre de comida, sino de escuchar la palabra de Dios. Eso le pasó a Saúl. Él quisiera tener a Samuel de vuelta y consultarlo. Y esto es lo que Dios ha querido prevenir, hermanos. Envió a Amós a llevar juicio, porque estaban enfocados en las cosas terrenales, cosas vanas y pasajeras. Y quizás hay un cliché con 1 de Juan 2:15, que dice que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dicen que el mundo, hermanos, dibuja el corazón de Dios. Y cuanto más el amor del mundo predomina, más el amor de Dios se desintegra. Las cosas del mundo, hermanos, son clasificadas de acuerdo a 3 inclinaciones dominantes de la naturaleza depravada, que es la sensualidad de la carne, los malos deseos que el corazón tiene, los deseos de los ojos, que es la codicia, y la arrogancia de la vida, que es la vanidad. Y por eso la palabra de Dios en Hebreos 13:5 dice, que sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora. Pero entonces nos volvemos ahí mismo Hebreo en el 12:2. Si usted lo junta, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, y te vas a Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Las cosas del mundo se desvanecen rápidamente. Sin embargo, la palabra y el amor de Dios nunca desaparecen. Son promesas eternas en gloria. No esperes que sea demasiado tarde, porque llegará el momento donde muchas personas desearán escuchar la palabra de vida, desearán tener lugar donde congregarse y compartir con los fieles de Cristo, tener comunión con los santos. Nosotros como siervos estamos llamados a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dice Josh Howardson que eso es para el nuevo hombre, ¿no? Dice, una de las mayores evidencias de una conversión genuina es que ve los mandamientos de Dios como libertades y no como restricciones. Y este llamado juicio que Dios le dio a Amós en esos días debería ser una advertencia para nosotros, para desear oír y hacer que otros escuchen la palabra, porque son promesas eternas en gloria. Y hay personas, lamentablemente, que solo quieren escuchar mentiras y palabras encantadoras y no quieren dejar su estilo de vida. Van en contra de los preceptos de Dios, que Dios ha establecido como bueno para alcanzar la vida eterna con Cristo. Y es lamentablemente que no hacemos nada de nuestra religión
si no hacemos de corazón el trabajo en el cual hemos sido llamados. Dios tendrá todo el corazón o ninguno. Y nuestro amor a Dios, nuestro Salvador, debe ser confesado y mostrado de la manera más formal y pública. Lamentablemente, lo que se hace en fingimiento es un simple trabajo pesado. Y a Dios se le debe servir con sinceridad, con gozo, con deleite, con entusiasmo, felices, alegres, porque llevamos la palabra de nuestro Señor. Dice Mateo 20:28 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, hermanos, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Debemos ser imitadores de Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. En Mateo 9:36 nos enseña cómo ser como Cristo, ser misericordioso, piedad por esas almas. Dice en Mateo 9:36, y viendo a las multitudes, Jesucristo tuvo compasión, tuvo esa piedad, tuvo esa misericordia de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, visitó no solo las grandes y ricas ciudades, sino los pobres, los pueblos oscuros. Allí predicó y sanó enfermos. Las almas, hermanos, de los más humildes en el mundo son tan preciosas para Cristo y debe serlo para nosotros, ya que las almas de los alcanzados hacen que el número sea mayor. En esos tiempos de Amós habían sacerdotes, levitas y escribas por toda la tierra, pero eran pastores de ídolos. Por lo tanto, Cristo tuvo compasión de la gente como ovejas esparcidas, como los hombres que mueren por falta de conocimiento. Hasta el día, hermanos, hasta el día más grande que pueda pasar, son como ovejas, hermanos, que no tienen pastor, y debemos tener compasión y hacer todo lo posible para ayudarlo. En ese tiempo, las multitudes deseosas de instrucción espiritual formaban una cosecha abundante, necesitando muchos trabajadores activos, pero pocos merecían ese personaje, Jesucristo. Cristo es el Señor de la mies. Oremos, hermanos, para que muchos sean levantados y enviados que trabajarán en traer almas a Cristo. Jesucristo dice en Juan 13:15, porque ejemplo os es dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuestro Señor tiene un pueblo en el mundo que son suyos. Él lo ha comprado, Él lo ha pagado, Él lo ha apartado para sí mismo. Esos llamados deben reconocer el ejemplo que Cristo nos dejó y proclamar su palabra para que llegue a muchas almas. Y que nos llegue el día en que tengan, que no llegue ese día que tengan esa hambre y sed de escuchar la palabra viva y eficaz. Cuando Amós dice que el Señor dijo, no habrá hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y dice el 12, y andarán de aquí para allá en busca, ¿qué? De la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Yo veo un ejemplo, la magnitud que la palabra da en el ser humano. Cuando Cristo y Moisés duraron 40 días y 40 noches sin alimento para el cuerpo, pero lo sustentaba la palabra del Señor. Ellos tenían la palabra del Señor y confiaban en el Señor. Esa hambre y sed, como nos dice el Salmo 42, 1 al 2, esa hambre y sed debe anhelar cada siervo del Señor. Dice el Salmo 42, 1 al 2, dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista veía al Señor como su auxilio y puso su corazón sobre él. Lamentablemente un alma gentil, infiel, pagana, puede tener poca satisfacción en los tribunales de Dios si no cumple a Dios con los preceptos. Esas almas de esos gentiles
nunca podrán ocupar un descanso con un Dios justo. Mientras, hermanos, la diferencia, que comparecer ante el Señor es el deseo de los justos y es el temor del hipócrita. No hay nada, hermanos, más doloroso que un alma gentil, infiel, por estar separado del Señor y que su confianza no sea Dios. Cuando el alma descansa en sí misma, se hunde. Solo Dios da descanso verdadero y lleno de paz. Cuando tenemos hambre y sed de la palabra, tenemos un deseo insaciable. Como nos dice el Salmo 63:1, ese deseo insaciable que nos refleja la emoción o inquietud de buscarlo y conocerlo a través de su palabra. Cuando tenemos esa hambre, ese deseo insaciable no se cansa. Insaciable, estamos insatisfechos. El Salmo 63:1 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Cuando tenemos, hermano, hambre y sed de la palabra, tenemos un hambre santa, necesidad, apetito, deseo de ese alimento espiritual. Dice Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando se tiene, hermanos, hambre y sed de la palabra, hay una añoranza que nos dio Dios el Señor. Es un sentimiento o una necesidad de estar en su presencia. Es en el anhelo del pan de la vida. Como nos dice Salmos 84:2. Anhela mi alma y aún desea con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozos al Dios vivo. Dios, hermanos, pone un deseo por Él dentro del corazón de cada persona. Dice Isaías 43:21. Este pueblo he creado para mí, dice el Señor. Mis alabanzas publicará. Lo más importante en la vida es nuestra relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Esa hambre y sed de Dios es también implantado por Dios en nuestro corazón. Y se va creciendo, un ejemplo como los padres. Cuando el Señor escoge y los padres los guían, pero el Señor es el que implanta eso en el corazón. Y lo podemos ver en el Salmo 65:4. Dice: cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Esa hambre y sed de Dios no es una experiencia única. No. Todos lo experimentamos. Sin embargo, no todos obedecen. Un ejemplo se encuentra en las familias. Cuando creamos hijos, pueden ser instruidos con la misma vara, pero no obedecen. Lo mismo que pasa en las iglesias. Esa sed y hambre no es una experiencia única y es implantado por Dios. Cuando hay esa hambre y sed de Dios, Dios es el centro de nuestras vidas durante todo el día. No solo es un día, sino de todos los días, horas, minutos. Él es nuestra justicia. Dice Salmo 88:1: oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Tener hambre y sed de Dios es algo progresivo. Dios lo hace crecer según nuestro estilo de vida. Y Dios satisface el deseo del corazón apegado a sus mandamientos. Dice Charles Stanley: cuando tenemos hambre y sed de Dios, podemos estar satisfechos con Él y a la vez no estar satisfechos con suficiente de Él. Desearemos más y más de su palabra para saciar nuestro ser eterno.
Cuando se tiene hambre y sed de Dios, se tiene un gozo indescriptible, hermanos. Una satisfacción que otros no pueden entender el por qué el gozo tenemos nosotros. Y no existe, hermanos, un ser humano que no quisiera tener paz, gozo, ser feliz. Todos tenemos ese deseo, ¿no? Y todo eso lo da el Señor gratuitamente a través del sacrificio de Jesucristo. Estuvimos hablando también en la escuela dominical de madurez espiritual. Muchas veces decimos que es madurez espiritual. Madurez espiritual, personal y congregacional. Y es crecer en nuestra relación con el Todopoderoso. Es tener esa hambre y sed de su palabra, apropiarnos de ella y darla a conocer a otros. Yo elaboré algunas preguntas. ¿Cuál es tu sentimiento a Dios? Tu emoción, tu apreciación, tu afecto. ¿Cuál es ese sentimiento que tú tienes en Dios? Otra pregunta que elaboré. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu conexión con Dios? ¿Cuál es el vínculo que tú tienes con Dios? ¿Qué trato tú tienes con Dios? ¿Tú te familiarizas con Dios? ¿Tú tienes una amistad? ¿Tú tienes un parentesco con Dios? Otra pregunta. ¿Tienes amor por Dios? Y otra pregunta. ¿Qué sientes por tu Padre Celestial? El alma, hermano mío, sedienta, se satisface en Dios. Y el Salmo 63, del 1 al 8, podemos ir a abrir y leer esos 8 versículos. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Sabían que el verdadero cristiano dedica a Dios la hora de la mañana? Abrimos los ojos de nuestro entendimiento con lo de nuestro cuerpo y nos despertamos cada mañana a la justicia divina. Buscamos en la mañana con una sed de estas comodidades que el mundo no puede dar, y tenemos el medio inmediato a través de la oración a la fuente del agua de la vida. Y el verdadero cristiano, hermano, está convencido de que nada en este mundo pecador puede satisfacer las necesidades y deseos de su alma inmortal, que esperamos en la fidelidad de Dios como nuestra porción. Y es cuando la fe y esa esperanza que tenemos en el Señor son la mayor parte de nuestra práctica habitual. El mundo parece un desierto para nosotros, cansado, y el creyente verdadero anhela las alegrías del cielo, de la que tiene algunas señales en los mandatos de Dios en la tierra. Incluso en la aflicción, los creyentes están con un corazón de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque valoramos la bondad amorosa de Dios más que la vida, y lo hacemos de una forma natural. La bondad amorosa de Dios es nuestra vida espiritual, la cual es mucho mejor que la vida temporal. Debemos alabar a Dios con labios de júbilo. Debemos dirigirnos a los deberes de nuestro llamado con alegría. Debemos llevar la palabra con alegría y proclamar las alabanzas de Dios con gozo. David estaba en continuo peligro. La tensión,
y el miedo le sostuvo la mirada de vigilia. Y le dio noches de trabajo a David, sí, pero se consoló con los pensamientos de Dios. Las misericordias de Dios, hermanos, cuando se lleva a la mente en las vigilias de la noche, el aliento del alma trae alegría en medio de la oscuridad. Qué feliz sería, hermanos, que en la última mañana que tenemos, cuando el creyente se despierta, después de tener una relación divina con el Señor, se llenara de toda la plenitud de Dios y lo alabamos con labios de júbilo, donde no hay noche, donde no hay tristeza y los dolores hayan desaparecido. Es alabarlo eternamente con gozo. Lamentablemente hay personas tibias. Dice que no será ni frío, si no eres frío ni caliente, tibio te vomitaré, dice el Señor. Hay personas tibias que cuando se trata de servir a la iglesia de Dios, siempre tienen una actitud negativa. Son personas de los días de servicios. Son personas de solo un día. No hay visión en esas personas. Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Y un pueblo, hermano, sin entendimiento es un pueblo desnudo. Y si no tiene la palabra de Dios y un ministro que le enseñe, pues esa persona será presa fácil para el enemigo de las almas. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es una visión abierta que tiene a Cristo, que humilla al pecador y exalta al Salvador. Ese Evangelio promueve la santidad en la vida y transforma. Y estas son preciosas verdades, hermanos, que encontramos para mantener viva el alma y evitar que muera sin Cristo. Dice Ezequiel 7:20, dice que vendrá calamidad sobre calamidad y habrá rumor tras rumor. Entonces buscarán visión del profeta y la ley desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. Aquel, hermano, que rompe las ligaduras de la ley de Dios, Dios lo desalienta y cometen pecado entre sí. Y ellos se encontrarán atados y en poder de las cadenas de sus juicios que vienen. ¿Qué podemos decir de esa evidencia de hambre y sed de Dios? Cuando tú tienes esa hambre y sed de Dios, el creyente tiene un deseo insaciable que nos atrae hacia Él. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese deseo insaciable de esa hambre de buscar del Señor. Cuando se tiene hambre y sed de Dios, una evidencia que podemos ver es que ese amor y deseo por la palabra de Dios no calla. Siempre quiere testificar de lo que Dios ha hecho. Adoramos al Dios de la Biblia porque la palabra nos revela su corazón. ¿Qué podemos decir? ¿Qué evidencia de esa hambre y sed de Dios? Cuando tenemos esa hambre y sed de Dios, tenemos amor por pasar tiempo con Dios, orando, leyendo, teniendo comunión con su cuerpo, alabando a Dios por su grandeza y por quien Él es. Cuando se tiene esa evidencia de hambre y sed de Dios, ¿sabe? Dios nos libera de la influencia del mundo. Ya que lo que el mundo ofrece, hermano, está fuera de la voluntad del Señor. Estas cosas no tendrán poder en nosotros. Una evidencia también, cuando se tiene esa hambre y sed de Dios, Dios nos da el deseo de tener comunión con otros creyentes. Siempre queremos buscar tener comunión con nuestros hermanos en la fe. Otra evidencia que podemos decir, tener esa hambre y sed del Señor, nos da el deseo de compartir a Cristo con otros. No callamos. Usted puede ir a una reunión donde sea, pero tú quieres ganar almas, que esas personas no tengan esa hambre y sed de Dios. Que no sea, hermanos, porque nosotros no hablamos.
debe tener un gozo insaciable de siempre comunicar las virtudes y la grandeza para que esas almas no se pierdan. Ahora, hermanos, podemos ver la evidencia, lo que se puede hacer. Pero ¿qué se puede hacer para desarrollar esa hambre y sed de Dios? Primeramente, para tú desarrollar esa sed y esa hambre de Dios, debes conocer a Jesucristo como Salvador personal. Así tú desarrollas esa hambre y sed cuando tienes comunión y ves que Jesucristo es tu Salvador personal. ¿Cómo desarrollamos esa hambre y sed de Dios? Tomar una decisión. Hoy es el tiempo aceptado. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Y así tú vas desarrollando esa hambre y sed de Dios. Para desarrollar esa hambre y sed de Dios, también debes pedirle a Dios que nos enseñe cómo tener esa relación con Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Para desarrollar esa hambre y sed de Dios, también debemos leer la palabra de Dios. Si no buscamos de Dios en su palabra, no vamos a desarrollar esa hambre y sed de Dios. Para desarrollar, hermano, esa hambre y sed de Dios, debemos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Dios conoce nuestro corazón. Cuando tú tienes hambre y sed de la palabra, dice que el Señor enviará no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Para muchos, hermanos, esto no es una aflicción. Sin embargo, algunos sí lo sentirán y viajarán, hermanos, muy lejos para escuchar un buen sermón. Sentirán la pérdida de la misericordia, mientras otros tontamente seguirán pecando. Valoremos, hermanos, la ventaja que tenemos al tener a Cristo en nuestro corazón y que hemos sido elegidos para ser su siervo. Amós, al igual que la mayoría de los profetas, siempre incluyen un mensaje de esperanza en medio de sus profecías de advertencia y juicio futuro. Al final, hermanos, el Señor no abandonará a su pueblo, sino que traerá restauración futura al remanente justo. Su palabra nos dice que estamos en el mundo, pero no somos. Dice D.L. Moody: un barco vive en el agua, pero si el agua entra en el barco, se va al fondo. Asimismo, los cristianos pueden vivir en el mundo, pero si el mundo se mete en ellos, se hunde. Esa hambre y sed de Dios, que no sea de alimento para nuestro estómago, sino de la palabra. Y el Señor Jesús nos dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre debemos orar, hermanos. Y hay un salmo que es el 25:5 que tú le puedes pedir al Señor. Dice: guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Nadie, hermano, nadie querrá enfrentar a Dios airado, donde Él ordena con su palabra y toda la creación le obedece. Es el dueño de todas las cosas. Como iglesia y siervos, que esa hambre y sed no sea porque no evangelizamos, hermanos. Al que aún no se ha arrepentido y aceptado a Cristo como Salvador, pídele a Dios que abra tu corazón y ponga esa hambre y sed de escuchar el Evangelio de salvación. Dice Jim Elliot, descansa en esto, hermanos. Es su tarea, la tarea de Dios, guiar, mandar, impulsar, enviar, llamar. La tarea
La tarea. Es tu tarea, hermanos, obedecer, seguir, moverte, responder. Hermanos, que el Señor nos permita buscar la buena parte que no nos será quitada. Oremos. Amado Padre, Señor, tu grandeza, Señor, es inescrutable, Padre. Tus preceptos son puros. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has permitido hacer, Señor. Que tu palabra cale en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos no tener esa hambre, Señor, de tu palabra. Señor, tener esa ansiedad, desarrollar, tener evidencias verdaderas de que tenemos hambre de ti. Conocerte a través de tu palabra, humillarnos en oración, Padre. Y lo que tú nos has puesto, Señor, que conozcamos, Señor, que nosotros podamos hablarle a otros, Padre. Danos, Señor, ese coraje, esa valentía, Padre, que muchas veces nos acobardamos, Señor, pensando que el mundo nos va a hacer daño. Pero tú has preparado, Señor, moradas eternas, Señor. Porque lo que el mundo ofrece, Señor, no se compara, Señor, con la gloria que tú tienes eternamente para nosotros. Guárdanos, Señor, y guíanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.